Son las 6:36 de la mañana y tenemos un enlace telefónico muy importante a esta hora, Carlos, porque el señor Vladimir López Leiva es director regional de educación de Junín. Nos va a explicar cómo van a aplicar estas medidas que ha dado el gobierno para que se puedan abrir escuelas en zonas rurales donde los casos de COVID sean nulos, ¿no es cierto? O muy, muy bajos. Señor Vladimir López, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo cordial a todos. Estoy siempre pendiente a las consultas y demás. Buenos días. Bueno, entendiendo que no se da el coronavirus, no se presenta o no se manifiesta de la misma manera en todas partes del Perú, las zonas rurales están especialmente cuidadas, probablemente por la naturaleza misma de que no son ciudades donde la gente está aglomerada. Sin embargo, los colegios estaban cerrados y esto había generado un problema enorme para los niños, que además son los más vulnerables, porque la educación rural sigue estando a la saga de los avances de la educación en el Perú. Eso sí, se han dado una cantidad de requisitos bastante estrictos, desde que no haya casos de COVID en aquella comunidad, se presenten además varios pedidos al UGEL, al gobierno regional, que el profesor se quede en la zona. Explíquenos si cuán aplicables ve esta norma y, por ejemplo, en cuántas regiones, en cuántas provincias o distritos de Junín podría aplicarse. Sí, efectivamente, la resolución ministerial 229 señala o faculta que las direcciones regionales de educación, en este caso la DREC, puede autorizar el inicio de las actividades educativas en las zonas rurales. Uh-huh. Efectivamente señala una serie de condiciones en el artículo número 4. Sin embargo, considero que no hubo un contexto de la realidad de las regiones y mucho menos de las zonas rurales, porque, bueno, muchos de esos criterios no se van a cumplir. ¿Nos puede precisar cuáles, sí, para entender en dónde es que falla esta, hay que decirlo, buena iniciativa, porque la iniciativa es valiosa? Sí, el artículo 4, en el literal A, menciona, por ejemplo, que el distrito, la comunidad o centro poblado debe estar, está ubicada en la institución educativa y no debe haber ningún caso, ¿no?, de COVID, y que la provincia tenga 10 o menos casos positivos en los últimos 14 días. Hasta el distrito y centros poblados sí hemos identificado algunos que no tienen ningún caso positivo. Sin embargo, el tema, porque la norma hay que leerla en todos los extremos y aplicarla en todos los extremos, menciona pues otra condicionante ahí de las provincias, y nuestras 9 provincias de la región Junín, todas están en una cifra ascendente en estos últimos 14 días. Por lo tanto, esta condición no se cumpliría porque efectivamente pues tienen más casos, más de 10 casos en todas las provincias, ¿no? Y me imagino que los 10 casos no están dispersados por toda la provincia, es decir, debe haber distritos que tienen casos, no sé, de repente 4, 5, 6, y otros que no tienen nada. Entonces, ¿por qué aplicar la norma general para toda la provincia cuando justamente se trata de focalizar aquellos donde el COVID no ha cobrado mayores problemas, ni víctimas ni contagiados? Sí, pero como le decía, siempre una norma que leerla no en parte, sino en todos los extremos. Pero bueno, es una observación. De acuerdo. Vamos, por ejemplo, al literal número 6. De acuerdo. Dice otra condicionante, por ejemplo, que el personal docente y directivo resida o se encuentre cumpliendo su aislamiento obligatorio en el centro poblado o comunidad donde está ubicada la institución educativa. Es una condicionante, es decir, que el docente que va, o la institución educativa donde se va a reactivar las actividades, tiene que contar con el docente que viva pues en ese mismo lugar. Por lo tanto, eso también es inviable y un desconocimiento de parte del Minedu, por ejemplo, de la realidad, porque muchos docentes, o un gran porcentaje de docentes, por ejemplo, son de las zonas urbanas y ellos se trasladan a las zonas rurales. Estamos hablando, por ejemplo, del 100%, el 80% radica en una zona urbana y se traslada a una zona rural. Eso podría tener cierto sentido, señor López Leiva, porque claro, la movilidad, justamente el transporte de un lado a otro puede viajar, con el profesor puede viajar la COVID, ¿no es cierto? Pero a ver, alternativas. Por ejemplo, si el profesor se tiene que quedar, ¿se le asigna algún bono? Eso es lo que nosotros estamos también manifestando. En ninguna parte de esta resolución ministerial menciona o autoriza, por ejemplo, a los gobiernos regional
a las DREG y también a las UGELes, por ejemplo, realizar algún tipo de modificaciones presupuestales. Entendiéndose, por ejemplo, que el docente tendría que asumir el costo de sus mascarillas, de su equipo de protección personal, es decir, de su enterizo, un protector facial, y también el tema de la prueba rápida. Y entendiéndose también que se ha elevado los costos pues de los pasajes debido a que con estas nuevas disposiciones en el tema de transporte ya no pueden ingresar o digamos tener la misma cantidad de pasajeros en una unidad móvil, sino se ha reducido. Por lo tanto, eso ha conllevado una elevación pues de pasajes, y el recorrido que hace un docente de la zona urbana a la zona rural pues no es de media hora, sino son pues de 5 o 6 horas, y a veces pues los vehículos no están disponibles. Por lo tanto, el costo se ha elevado digamos demasiado. Por lo tanto, nosotros estábamos sugiriendo pues que se debe asignar un bono de la ruralidad, entendiendo más o menos de 300 nuevos soles. Claro. Y para ser un poco equitativos, porque el gobierno en general ha dispuesto, por ejemplo, para Reactiva Perú, alrededor de 17.000 millones para muchas empresas, pero para el sector educación solamente he visto, y bueno, soy siempre dueño de mis palabras, he visto que está dejando a responsabilidad de las DREG esta situación del reinicio de clases, pero debería ser un poco, digamos, mucho más sensato en el sentido de también autorizar, repito, las modificaciones presupuestales y asignarles. En ninguno de los extremos menciona, por ejemplo, que debe haber una partida presupuestal para la prueba rápida, y por el contrario menciona que si se va a reiniciar, también todo el personal... Una última pregunta de mi parte, creo que queda claro. Disculpe, señor López, que lo interrumpí. Una última pregunta de mi parte. ¿Qué pasaría si en el distrito, que efectivamente cumple tanto requisito, hay, por ejemplo, un profesor que vive ahí, pero que no está trabajando? ¿Podría pedírsele a esa persona que ocupe la plaza mientras el otro profesor no se puede mover, digamos? ¿Tampoco se contempla esa posibilidad? Mire, lo que he hecho a nivel de despacho de dirección, primero es solicitar una información actualizada de la DIRESA. Segundo, se ha trasladado esto a las UGELes, porque también la resolución ministerial menciona, ¿no?, que se tiene que enviar a las UGELes, a las instituciones educativas y a la sociedad civil para que ellos, en forma escrita y formal, pues eleven las propuestas. Si se presentan las condiciones adecuadas y digamos, mínimas para el inicio de clase, le aseguro que de mi parte no hay ningún problema de poder autorizar. Pero he analizado la norma, he cruzado información, por ejemplo, tenemos 13.400 docentes en las zonas rurales y que no se han contemplado las pruebas rápidas. He consultado con la DIRESA no cuenta con esa cantidad de pruebas rápidas. He consultado también con el Salud, porque los docentes, digamos, de parte de su sueldo abonan para el tema de salud, tampoco se cuenta con estas pruebas rápidas, lo cual irrogaría pues costos adicionales al docente. O sea, en esta situación, pedirle al docente el esfuerzo que está haciendo para, por ejemplo, recargar el tema de el costo de internet y muchas estrategias que están viendo para la aprenda en casa, sobre eso todavía, digamos, ser insensatos de adicionar costos adicionales, considero que no es pertinente. Por lo tanto, hemos manifestado eso. Vamos a mandar a todas las UGELes, vamos a mandar mediante oficio esta resolución ministerial para que puedan validar. Yo no puedo dar alguna decisión siempre en cuando, repito, no se garantice las condiciones mínimas sanitarias y los protocolos adecuados para los docentes y estudiantes. No podría poner yo en riesgo. Señor López, permítame una consulta. Buenos días. Señor López, en el tema del apoyo que se le brinda a los profesores, a los docentes en cuanto a equipo de seguridad y sobre todo exámenes, en otras regiones hemos escuchado el pedido justamente de los profesores para que se les practique los exámenes rápidos, puedan ir a trabajar, puedan dirigirse a las comunidades más alejadas para dictar clases. ¿Cuál ha sido el nivel de relación que hay, si es que ha sido fluida, por supuesto, entre las autoridades educativas y el Ministerio de Salud, las instancias médicas respectivas, para la práctica de estos exámenes? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido en Junín? Carlos,
siempre nosotros, bueno, como gobierno regional trabajamos articuladamente con nuestra lideresa. No hay ningún problema en relación pues a relaciones y atenciones concernientes a atención primaria, especializada. Tenemos hospitales especializados aquí en la región Junín. El detalle es el insumo, o sea, hay que ser reales de que no hay pruebas rápidas. 13.400 docentes de las zonas rurales no se tienen en stock esa cantidad. Inclusive, digamos, para nosotros poder tamizar a 70 personas de la dirección regional, hemos hecho pues muchos esfuerzos. Entonces, imagínense 13.400. Pero si dentro de esta resolución ministerial, por ejemplo, se hubiese considerado que se autoricen modificaciones presupuestales o se asigne presupuesto de algunas partidas, esto pues hubiese muy bien destinado para las pruebas rápidas. Seamos reales, a veces se generan normas que al fin de cuentas, repito, solamente se deslinda de responsabilidades o se quita un peso a nivel nacional y se deja toda la responsabilidad a nivel regional, y eso considero que no es así. Es por eso que el día de antes de ayer, justo a horas de la tarde, cuando salió esta resolución ministerial, creo que ha sido una de las primeras regiones o direcciones regionales que he dado a conocer mediante un oficio a dirigir al ministro sobre esta pequeña imprecisión que no se realizó en el tema presupuestal. Muy bien. Considero que ya no se debe tratar al sector educativo pues como el último sector, el que no tiene, digamos, resultados inmediatos, porque el entendido en educación sabe que un resultado debe ser pues a largo plazo cuando se le brinda un servicio de calidad adecuado al estudiante y también pues al docente, quien va a cumplir su labor. Pero, señor López, disculpe, ¿de cuántos docentes hablamos en términos generales en la región? Estamos hablando de 13.400 docentes. Inclusive, digamos, para esto puedo añadir, estoy haciendo un cálculo estadístico también, cruce de información respecto a las tablets, y también se ha manifestado porque queremos una audiencia a nivel de la Mancomunidad Centro, con el ministro y también con la presidencia del Consejo de Ministros, porque de la focalización de tablets que nos va a llegar a nosotros a aproximadamente 47.000 tablets, no se ha considerado, por ejemplo, alrededor de 50.000 estudiantes, entendiéndose inclusive de que son de los quintiles 1 y 2 de pobreza. O sea, tratamos de equidad, pero considero que deben ser las normas y las focalizaciones de la mejor manera. Eso es lo que exigimos siempre en las regiones, y seguramente muchos de los directores regionales a nivel nacional manifiestan eso. No se debe solamente centralizar, sino el criterio descentralizador administrativo. Disculpe que lo interrumpamos, se nos acabó el tiempo, ha quedado clarísimo. Señor Vladimir López Leiva, director regional de educación de Junín, les resulta inaplicable las normas que permitirían que en escuelas rurales con pocos alumnos y donde no hay COVID empiecen las clases, por dos razones: porque los niños no están recibiendo esa educación, porque además no tienen a veces acceso ni a internet, ni a televisión, ni a radio, y la tarea se les hace muy complicada. Muchísimas gracias, señor López. Gracias por haber estado con nosotros. Que las cosas mejoren, que las normas sean más realistas. 6:50 minutos.